Y como todo tiene que ver con todo, recién nosotros terminamos de hablar con Horacio Robelli todos los aspectos fundamentalmente macroeconómicos de la realidad actual. Pero terminábamos la nota hablando de el resto de los problemas que tenemos que urgentemente encarar o reconfigurar o reconstruir. Bueno, entre ellos están la próxima venta de las centrales hidroeléctricas que están sobre el río Limay. Nosotros siempre como grupo productor de este programa le hemos dado mucha importancia porque consideramos que la generación de energía, no estamos descubriendo nada, está íntimamente relacionada con el desarrollo nacional, ¿no? Si no tenemos energía no podemos plantearnos el desarrollo. Bueno, estamos otra vez en un proceso ideológico de desaprovechar las oportunidades de desarrollo, de autonomía y de energía barata, además, que podríamos tener para la región del Comahue, ¿no? Desde todo lo que es Neuquén, Río Negro y hasta Vierno. Bueno, hace poco hicieron un comunicado conjunto los gobernadores de Río Negro y Neuquén, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el de Río Negro, Alberto Beretilnec, que ya nos llamó un poco la atención porque estaban presentando como nuevos algunos aspectos que ya estaban logrados desde hace décadas, ¿no? Por ejemplo, la regalía del 12%, que siempre ha sido el 12%, solo que ahora se va a aplicar sobre el precio real de la energía y no sobre un precio disminuido, como se venía haciendo por una treta, digamos, de los gobiernos nacionales anteriores. Después lo mismo con respecto a poder recibir la energía en especie, es decir, no cobrar regalías, sino recibir kilovatios hora para poder distribuirlos con una tarifa diferente, con algunos beneficios que podrían servir para producción industrial o algún tipo de desarrollo, pero eso también ya estaba. Lo único nuevo, digamos, que se habría conseguido es un 2% adicional como canon por la utilización del agua para las dos provincias, es decir, si se reparte equitativamente es un 1% adicional, como si fuera, digamos, un 13% de regalías, claro. Y no de 12%. Una propina, digamos. Sí, claro. Sí. Nosotros desde el foro lo que venimos impulsando es la rediscusión, el análisis de lo que sucedió en estos 30 años de concesión, que no le ha dejado nada al país, no ha dejado nada a la región. No se han construido desde las privatizaciones de estas centrales nunca más otra represa. Claro. Las que están en Santa Cruz están con mucha dificultad para terminarse. En lo que es, digamos, los valles del Limay, Neuquén y Río Negro no se han construido ninguna más. Y por otra parte hay que pensar que estas son compañías extranjeras las que están con las concesiones, como las que seguramente van a volver después si se concreta la reprivatización. Claro. Y son dólares que se van al exterior. En un país que necesita dólares, le estamos permitiendo que vengan a operar y mantener algo que supimos hacer nosotros en los tiempos de la ex Hidronor, y los dólares se van afuera del país. O sea, todo un contrasentido de lo que es la necesidad de desarrollo industrial con energía barata y financiero-económica del país, ¿no? Pero así estamos hoy, esa es la coyuntura. Rubén, Juan Resinato te saluda. Me interesaba un poquito más ver en estos 30 años de concesión, las empresas fueron concesionadas durante el gobierno menemista en los 90, parece que hubo un patrón en todas esas privatizaciones y es que estuvo ausente la inversión, algo muy propio de del capitalismo, ¿no? Muy constitutivo. La inversión privada, vos decís que no hubo mayores inversiones, salvo las que tenían que ver con el mantenimiento de lo existente, de lo que recibieron. Es así. Las empresas, los operadores, precisamente son eso, operadores, mantienen y venden energía. ¿No? O sea, tienen su costo de operación y mantenimiento y después venden energía.
No se hizo inversiones como se podrían haber hecho, por ejemplo, con un revamping de las centrales, Claro. habiendo cambiado turbina, agregado energía. Sistema de control, imagino. Sí, esas cosas a lo largo del tiempo no le quedó más remedio que actualizarlos. Claro. Pero digamos, hubo mejoras que se podrían haber hecho, ampliaciones que se podrían haber hecho, juntarse los distintos operadores para construir alguna otra central, operar en conjunto, no sé. Pero bueno, ayer justamente un compañero del foro, Jorge Pistagnesi, en su presentación, ayer tuvimos un encuentro, tercer encuentro en la Universidad del Comahue, de nuestro foro, y expuso Jorge Pistagnesi precisamente sobre Hidronor. Para los oyentes que no conocen, había una compañía que fue la que construyó todas estas centrales, que era estatal, bueno, era una compañía sociedad anónima mixta, pero con mayoría estatal, y que operaba y mantenía todas las centrales y seguía construyendo, ¿no? Y esa fue la que dejó de existir cuando se hizo la privatización. Hidronor tenía un flujo de caja muy interesante porque no era deficitaria, al contrario, ganaba, pagando los créditos de las empresas que se habían hecho, le quedaban todavía como cerca de $100 millones de ganancia. Entonces, con el capital que tenía y el valor que tenía las represas que todavía están, podía pedir créditos internacionales para seguir haciendo represas, ¿no? Hay varios aprovechamientos que se podrían hacer sobre el río Neuquén, en particular Chihuido, que es un emprendimiento absolutamente necesario, imperiosamente necesario, como lo dijo la Academia Nacional de Ingeniería misma. ¿Dónde está Chihuido, Rubén? Chihuido está sobre el río Neuquén. Sería un proyecto que es de los años 60, ¿verdad? De los proyectos que hacía la ex Agua y Energía, también liquidada durante el menemismo, ¿no? Gobierno neoliberal muy parecido a que este gobierno actual añora, ¿no? y toma como modelo. Esos proyectos de los años 60, Chihuido va aguas arriba de Portezuelo Grande, que es el complejo Cerros Colorados. Recordarán ustedes o sabrán que se construyó al mismo tiempo los primeros complejos Chocón, Cerros Colorados, ¿no? Claro. Chocón sobre el Limay, Cerros Colorados sobre el Neuquén. ¿Por qué es imperiosamente necesario Chihuido? Porque a través de las distintas crecidas que se fueron acumulando durante los últimos años, y en particular la de 2006, se descubrió que la crecida máxima probable, es decir, el pico máximo en miles de metros por segundo que podría venir con lluvias intensas en la cordillera por el río Neuquén, arrasaría el sistema de Portezuelo. No tiene capacidad Portezuelo de contenerlo. Eso haría que la gran crecida pase por arriba de Portezuelo y después lo destruya. O sea, se arruinaría todo el valle. Había costo en vidas, en bienes, en la zona de Vaca Muerta, en otras zonas de infraestructura económica de la región, y la onda de crecida llegaría hasta Viedma, ¿no? Hasta desembocar en el mar. Entonces es absolutamente necesario hacer esa obra. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado Nacional de 2009, que quedó firme, en hacer alguna obra que bien podría ser Chihuidos, justamente para evitar esta catástrofe. Han pasado 16 años y todavía no se ha hecho. Y había una búsqueda de financiamiento durante el gobierno anterior, entiendo, ¿no? ¿Por Chihuido? Sí, Chihuido fue licitado en el año 2014, adjudicado 2015, y lo ganó el grupo de Urnequian, que tenía un financiamiento del Banco Ruso de Desarrollo. Claro. Era un financiamiento de origen ruso. Lamentablemente, cuando vino el gobierno siguiente, de la gestión de Macri, hicieron alguna maniobra para que se cayera ese financiamiento de Rusia. Era un financiamiento muy conveniente, al 6%. Estamos hablando hoy de que tenemos una tasa de un riesgo país de 800, ¿no? Estamos más o menos por riesgo de 800. Sí.
Así que estaríamos hablando que conseguir un crédito similar estaría por encima, no sé, tasa LIBOR más 800, estaríamos en los 10, 12%. Tranquilo. Bueno, Claro. esto era el 6%. Claro. Pero bueno, estas cuestiones ideológicas partidarias que arribaron con Macri y el gobierno en esos años nos dejó sin el financiamiento de Chihuidos. Después anduvo dando vuelta un financiamiento alemán, parecía que iba a haber eso, pero vino la guerra de Ucrania y los intereses de Europa fueron a parar a otro lado. Entonces, ahí está la historia de Chihuidos hasta el día de hoy. ¿De qué inversión estamos hablando para poder hacer Chihuido? Chihuidos está en el orden de los últimos presupuestos conocidos de 2.200 millones de dólares, pero que son a erogar durante, como más brutalmente erogados, 5 años, ¿no? Si fuéramos muy, muy eficientes y lográramos hacer una represa de esas dimensiones en solo 5 años. Claro. Porque los desembolsos van siendo a lo largo del tiempo, obviamente. Claro, claro. Ahora vos mirá una inversión igual a lo que gastamos un mes de intereses de endeudamiento externo. Exactamente. Hay que pensar que ya les llevamos pedido al Fondo Monetario 70.000 millones de dólares sin haber arreglado la economía, ¿no? No, claro. Bueno, la economía del país, porque es la economía de unos pocos que se ha visto ampliamente multiplicada, ¿no? Sí, claro. Con esos dos créditos. Sí, sí. ¿Y cuál serían los argumentos para continuar con una privatización de las represas existentes? Y la segunda pregunta es, ¿no hay posibilidades de que sean estatales y funcionen de manera eficiente, de manera sin pérdidas? Bueno, como decía alguien, cuando uno ya ha hecho algo sabe que lo puede volver a hacer. Las represas nacieron bajo la órbita de una empresa estatal, de 2 empresas estatales, porque los proyectos fueron desarrollados por Agua y Energía, y la construcción y el desarrollo de las represas en la Patagonia Norte fue a cargo de justamente Hidroeléctrica Norpatagónica, ese era el nombre cuya abreviatura es Hidronor. Y durante desde el año 72, que se puso en marcha la primera turbina de Chocón, hasta el 93, fue 21 años de prestación eficiente y de construcciones eficientes de represas que todavía están, ¿no? Con la mejor tecnología que era en ese momento, la del mundo en ese momento cuando se construyeron. O sea que sí, es perfectamente posible. Los que trabajan hoy en las centrales son vecinos de la provincia de Neuquén o de Río Negro. Se irán los gerentes de las empresas multinacionales que hoy prestan, tienen ahí sus intereses, pero el resto se puede perfectamente hacer porque el conocimiento know-how existe. No hay que explicarles nada, digamos. No. Tal como sucedió cuando se fue Repsol de YPF y YPF continuó trabajando y mejor, ¿no? Claro. Y desarrolló Vaca Muerta. Claro. La razón por la cual se quiere continuar con este modelo privatizador es puramente ideológica. Estamos en manos de una gestión de gobierno que es absolutamente antiestatal y a tal punto, y es triste acá que los gobernadores hayan aceptado eso, a tal punto que los pliegos de concesión expresamente le prohíben a cualquier empresa estatal, ya sea nacional, provincial o municipal, participar del concurso de la venta de acciones. Ese es un bloqueo para las empresas chinas, ¿no? Imagino. No, es un bloqueo para empresas principalmente nacionales. Ajá. Porque los chinos tienen múltiples empresas, chinos, holandeses, lo que fuera, múltiples empresas sociedades anónimas que operan, no tienen problema con eso. No. Uh-huh. El problema es que no se quiere que sean empresas de los estados, y particularmente de los estados nacionales. Se podrían haber juntado estos niveles de inversión que decimos, perfectamente 2 o 3 provincias, por ejemplo, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, se podrían haber unido. Digo Buenos Aires porque le toca una parte que es Carmen de Patagonia al sur, ¿verdad? Claro, sí. Podrían haberse juntado y haber licitado y haber sido la prestadora de los servicios de todas o de alguna de las centrales.
Claro. Rubén, te quiero preguntar, el Foro en Defensa de Nuestros Ríos y Represas hizo o tiene preparada una propuesta legislativa de la cual sos coautor. Básicamente, desde lo legislativo, ¿qué contempla? Nosotros lo que contemplamos es la idea que ya estaban, inclusive se había presentado un proyecto en el Senado de la Nación en el año 21, así por lo menos lo expresó el senador Parrilli, y era una operación conjunta en una nueva empresa estatal creada entre Nación y las dos provincias, por lo menos las dos provincias de Neuquén y Río Negro, en porcentajes a acordar, de las cuales hay mucha experiencia en Neuquén, como en Río Negro. En el caso de Neuquén, por ejemplo, tenemos un capital, una infraestructura que es del Estado Nacional, que es la planta de agua pesada, que está ubicada en Arrocito. Claro. Esa planta la construyó la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero hay un convenio con la provincia de Neuquén que participa con la empresa neuquina de servicios de ingeniería, la ENSI, sí, y es formalmente la operadora de esa planta. Así que podría haberse hecho algo similar. Son todas las propuestas que uno puede aportar, de cosas que ya se han hecho. No estamos pidiendo inventar algo nuevo, una experiencia que no existe en la región. No, estamos hablando de cosas que ya se hacen hoy en la provincia de Neuquén y en la provincia de Río Negro. Podemos hablar del INVAP, por ejemplo. Claro. Claro, eso quería subrayar, que es un formato que no hay que probar, digamos, ya está funcionando y bien. Exactamente, sí. Yo en alguna de las charlas que escuchábamos preparando un poco la nota, pues hacías mención a que se requeriría del acuerdo de las legislaturas y que allí habría, para quienes quisieran ofertar la continuidad, ofertar en esta reprivatización algún llamado de atención, ¿no? ¿Cómo sería ese tema? Bueno, nosotros entendemos que es necesaria la participación de las dos legislaturas para que realmente haya una legalidad en la concesión. Cualquiera sea, ojalá fuera una concesión a empresas estatales, a una empresa de conformación estatal, nacional, provinciales. ¿Pero por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, cuando se hizo el acuerdo, el contrato, convenio entre Chevron e YPF, claro, la YPF ya recuperada al control nacional, para poner en marcha Vaca Muerta, como finalmente lo hicieron, con el primer piloto de Loma Campana, en la zona de Añelo, fue necesaria la intervención de la legislatura de Neuquén para aprobar ese convenio. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de darle a una empresa conformada por estas dos, sí, la explotación de un recurso natural, que en este caso era petróleo y gas, que es propiedad de las provincias. Como no es el agua del río Limay y Neuquén, el río Neuquén enteramente en la provincia de Neuquén y el río Limay compartido entre Río Negro y Neuquén. Nosotros esto lo observamos en una solicitud de acceso a la información pública que le hicimos a la Secretaría de Energía de la Nación, a la provincia de Río Negro y a la provincia de Neuquén. La única que respondió fue la provincia de Neuquén, de manera parcial en muchas de las preguntas, pero en este aspecto ellos dicen que como las represas son nacionales y está la ley de energía nacional, y no entienden que no deberían intervenir las provincias, las legislaturas, en tanto no se afecte alguno de los derechos de las provincias o de los recursos de la provincia. Bueno, ¿a qué se está afectando el recurso del agua? Claro. Concretamente, se viene afectando desde siempre, pero ahora, porque hay que pensar también que las privatizaciones fueron anteriores a la reforma de la Constitución, claro, sí, al artículo 124, entonces, hay un estatus diferente de aquella oportunidad. Si aquella oportunidad no intervinieron es porque no había esta Constitución que hay ahora. Claro. Así que nosotros entendemos que para que esto sea plenamente legal deberían expedirse las legislaturas de ambas provincias. Claro que eso es un problema para los gobernadores porque la legislatura es una caja de resonancia de la sociedad y daría lugar a un debate
de por qué estamos aceptando mansamente reprivatizar algo que podría dejarnos enormes beneficios a la región y al país. Claro. Y se cambia por una rotonda o algo por el estilo. Claro. Sí. Y digo, y más en un momento en el que uno ve cómo el gobierno nacional abandona toda iniciativa relacionada con la energía, porque el no plan nuclear también tiene que ver con eso, es decir, el abandono de Atucha, mejor dicho, de la construcción del CAREM, que tiene Sí. que ver con la generación de energía. Entonces digo, estamos asistiendo a un abandono de la actividad de generación de energía. Así es. Estamos en un gobierno cuyo plan de desarrollo es el no desarrollo. Y esto lo podemos decir Es increíble. porque la historia de Brasil, por ejemplo, cuando Brasil en los años 60 decide ser una potencia industrial, que con altibajos, ida y vuelta lo ha conseguido, lo primero que hicieron fue ver y procurar su energía. Y lo primero que hicieron en ese aspecto de procurar energía fue decir que tenemos nosotros ríos caudalosos, hagamos una represa hidroeléctrica muy grande que es Itaipú. Ujú. Itaipú sigue siendo hoy la represa del mundo que mayor cantidad de energía genera. La de las tres gargantas del Yangtze tiene más potencia instalada, tiene 24.000 megavatios, Itaipú 20.000. Pero el flujo de agua que tiene Itaipú es tan grande que las horas de generación son más que la de la mayor represa del mundo. Entonces, ahora, ¿cómo le hicieron? Le hicieron en conjunto con Paraguay, y los dos estados, Paraguay y Brasil, se pusieron de acuerdo para operar Itaipú. Y a su vez Itaipú fue una fuente de desarrollo para todas las márgenes del lago que se formó, porque hace obras en los municipios, hay todo un proyecto, desarrollo turístico, bueno, todo un beneficio para la región, ¿no? Todo eso se pierde cuando se privatizan estas represas. Ahora, precisamente tener una represa privatizada, encarecida su energía, porque se va a encarecer la energía en dólares, y que se los llevan afuera del país, claramente apuntan al no desarrollo del país. Esa es la política de este gobierno, que es un gobierno oligárquico colonial, podríamos definir, para definirlo en una categoría teórica, ¿no? Claro. Te hago hincapié en algo que recién dijiste, las tarifas son en dólares. Sí, los precios de mercado, y esto por imperio de la ley 24065, porque la ley 24.065 es la que conformó el mercado eléctrico ya en los 90, con la intervención del ingeniero Carlos Bastos, que era de la Fundación Mediterránea, el grupo de Cavallo, y para poder justamente tentar al capital internacional que viniera a invertir a las redes eléctricas argentinas, tenía que darle una moneda que le sirva a ellos para llevársela. Sí, claro. No le interesaba cobrar en pesos, Claro. aunque fueran convertibles, ¿no? Entonces se determinó que las tarifas eran en dólares. Claro. Después del desastre del 2001, el gobierno de entonces, primero de Duhalde, después de Néstor Kirchner, desdolarizó las tarifas. Es decir, ¿se acuerdan que vino la especificación Sí. asimétrica? Sí, sí. Que fue para todos los afectos, y entre ellos la energía, ¿no es cierto? Cuando viene el gobierno de Macri, vuelven a autorizar las tarifas, ¿no? Así que ahora estamos con tarifas dolarizadas, y además la tarifa de energía que se le va a permitir cobrar a las represas va a ser en dólares superior a las que son hoy. Hoy estamos en orden, para dar un número redondo, porque depende de cada central, pero un promedio de $30 van a pasar a ser un promedio de 60. Claro, casi como los molinos, la concesión de molinos de viento que hubo por acá. Claro, Un valor similar. sí, las granjas eólicas y paneles, las granjas solares tienen valores de arriba de $100 de megavatio y prioridades de generación, entonces Claro. Eso encarece la energía. Y encarecer la energía nos hace menos competitivos industrialmente, es una carga mayor para cada vecino, para cada vecina, para cada hogar, afecta nuestros ingresos,
Y bueno, es el plan de este gobierno, que lamentablemente pareciera que sigue apoyando una buena mayoría de los argentinos, ¿no? Probablemente porque no entienden de estas cosas. Por eso me parece muy importante lo que hacen ustedes desde el foro, ¿no? Digo, esa tarea de difusión, de esclarecimiento, es una tarea ardua porque hay que ponerse a explicar qué pasó en los 90, cuando mucha de la gente que hoy sostiene a este gobierno ni siquiera había nacido. Y me parece muy, muy valioso eso, y desde ya los micrófonos de este humilde programa acá de Bahía Blanca están a disposición de ustedes, de tuya, de Jorge Pistaniesi, que nos facilitó el contacto, a quien agradecemos también. Y ojalá que algo de todo esto se pueda revertir, ojalá que podamos ser capaces de soñar con volver a hacer represas, volverlas a hacer funcionar en manos del Estado y de toda nuestra comunidad, ¿no? Sí, podamos volver a tener estas represas y las que siguen, que se construyan con miras al desarrollo del país para el bienestar de nuestro pueblo, ¿no? De todos nosotros. Sin ninguna duda. Bueno, Le Rubén, agradezco mucho el espacio. mil gracias, realmente fue muy, muy productivo todo lo que nos explicaste, y será hasta cualquier momento, porque me parece que esta es la primera conversación de una serie. Así que hasta la próxima. Es muy probable, sí. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Muchas gracias.